Bien, queridos hermanos, pues ya en este 19º domingo del tiempo ordinario, ya el domingo pasado veíamos cómo Jesucristo venía haciendo este discurso que fue la primera multiplicación de los panes. Y es curioso porque el domingo pasado decía Jesucristo a los apóstoles, primero los apóstoles decían a Jesucristo: ya es tarde. Despide a la gente a que vayan a las aldeas y a la ciudad a comprar comida. ¿Por qué? Porque era tarde y porque estábamos en descampado. No hay un lugar aquí para darle de comer a tanta gente. Los apóstoles, de alguna u otra forma, querían quitarse un problema de encima. Es decir, ya estamos tranquilos, nos quedamos, ya tú le has dado la palabra que tenías que darle, pues ahora que se vayan. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos más que aquí, más nada que darle. Jesucristo le decía a los apóstoles: darle vosotros de comer. Y los apóstoles, viendo sus limitaciones, dice: ¿cómo le daremos de comer si aquí solamente hay 5 panes y 2 peces? La palabra clave que hoy vamos a escuchar aquí son: primera, es que Jesucristo se quedó para despedir a la gente. Mientras los apóstoles el domingo pasado veíamos cómo ellos querían despedir a la gente, porque era de noche y estábamos en descampado. La palabra también que vamos a escuchar mucho, que se repite, es miedo, 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 y caminar sobre las aguas. Por eso ya la primera lectura aparece el profeta, el libro de los reyes, el profeta Elías, que está en una cueva. Dice que pasó toda la noche. ¿Por qué? Porque está en una situación en la que está huyendo de una reina que se llamaba Jezabel, que era la reina que había implantado toda la idolatría en los pueblos paganos y había llevado a los sacerdotes Baales. Recordemos aquel episodio cuando el profeta Elías reúne a todos y le dice que invoquen a sus dioses para que baje, se cortaban y hacían todas las cosas. Mientras tanto, Elías echó agua y después pues invoca el fuego y el fuego hace que se consuma el sacrificio. Mientras tanto, después de eso, Elías manda a pasar por cuchilla a todos los sacerdotes de Baal. A causa de esta situación, Elías tiene que salir huyendo y refugiarse en el monte Horeb. Y allí pasa toda la noche. Cuando escuchamos en las escrituras palabra monte, montaña, significa como la presencia de Dios, donde está Dios. Por eso Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo Isaac, se va a un monte, se va al monte Moria. Moisés, cuando va a recibir la tabla de la ley, se va al monte Sinaí, al monte Horeb, que es el mismo monte en el que hoy se encuentra Elías. De igual manera, también Jesucristo, después de despedir a la gente, ¿a dónde se va? Se va al monte, a donde está Dios, se va a meter con Dios. Por eso, antes de entrar a la pasión, también se va al monte. Todo esto tenemos que irlo grabando. ¿Por qué? Porque son palabras clave: noche, miedo, agua. Ya en el evangelio que hemos escuchado, el domingo pasado decían los apóstoles: despide a la gente. Hoy vemos a Cristo que dice, les he escrito el evangelio de hoy, después, en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca. La palabra es obligó a los apóstoles. ¿Por qué los obliga? Si están bien, los apóstoles se están dando cuenta que ya Jesucristo ha saciado a los apóstoles y estábamos bien, estábamos en fiesta. Pero ahora Jesucristo dice, los obligó a montarse a la barca. ¿Por qué? Los apóstoles, los 4 primeros apóstoles que Jesucristo llama, conocían perfectamente el lago, el mar de Galilea, y sabían lo que podía suceder en la noche. ¿Y qué sucedía en la noche? Ya lo que vemos en las escrituras. ¿Por qué? Porque en el día, en la Galilea, viene el viento del desierto, que es un calor infernal, un calor tremendo. Cuando viene ese viento, en todo el día, pero ¿qué pasa en la noche? Que viene el viento del monte Hermón, que es frío. Cuando se juntan los dos, el viento
de calor y el viento frío provoca durante toda la noche un huracán, una gran tormenta, un gran viento durante la noche. Y los apóstoles sabían esto. Por eso dice que Jesucristo los obligó. Imaginémonos las escenas. Cuando los apóstoles se montan a la barca, que van remando, dice, se pasan toda la noche remando, remando, remando. Mientras Cristo, porque imagínense todas las murmuraciones que llevan los apóstoles durante todo el trayecto del lago. Van remando, remando, remando. Dice, este Cristo, mira ahora. Y lo más grande es que ni siquiera Él viene con nosotros. Se queda donde está la fiesta, donde Él está disfrutando del gran éxito de la multiplicación de los panes. Y los apóstoles van a ir remando, remando, remando. Pero no, Jesucristo saca a los apóstoles de la tierra y lo mete al mar. ¿Y Él qué hace? De la tierra se va a la presencia de Dios. Porque los apóstoles no saben lo que va a hacer Cristo. Los apóstoles no saben lo que va a acontecer. Cristo sí que lo sabe. ¿Y qué hace? Se va a meter a Dios, se va a meter en Dios. Y mientras los apóstoles están con la tormenta, porque la tormenta que están viviendo afuera no es la peor. La peor es la tormenta que llevan dentro, la murmuración contra Dios, la murmuración contra Jesucristo, que están maldiciendo a Cristo. ¿Por qué nos ha metido a esto? ¿Por qué nos ha metido en esta situación? ¿Por qué Dios permite que muchas vidas tengan que sufrir? ¿Por qué Dios permite tantas cosas en tu vida? ¿Por qué Dios no nos permite la alegría, la paz, la tranquilidad? Por una cosa, hermano, Dios quiere que tú tengas una experiencia de fe, que tú puedas tener una experiencia de fe, que es lo que vemos al final del Evangelio. Dice al final del Evangelio, verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Es lo que Dios está buscando, lo que Cristo está buscando en la vida tuya y mía, que nos mete en una situación que nosotros no podemos controlar. Por eso Cristo se va a la montaña a meterse con Dios para permitir, pedir a Dios que ayude a los apóstoles a pasar a la otra orilla. La misión tuya y mía es pasar a la otra orilla. Y para pasar a la otra orilla tenemos que pasar por la muerte. Por eso Cristo, para pasar a la otra orilla, pasa por el valle del llanto, pasa por la cruz, pasa por la Pascua. Es el paso de Dios. Por eso, ¿qué hace Dios? Meternos en el mar, meternos en la cruz, meternos en el sufrimiento. Y durante la noche es símbolo de la muerte, la noche es símbolo de la oscuridad, es donde domina el dominio de Satanás. Los apóstoles están en esta situación, están llenos de murmuraciones. Por eso en la noche, en la tempestad, aparece Cristo. Por eso los apóstoles están viviendo la peor de todas sus tempestades, porque las llevan dentro. Por eso es imagen de lo que hemos escuchado en la primera lectura. Elías está en el monte, está en la cueva, y dice el Señor, ponte en pie y ponte a la entrada de la cueva. ¿Y qué pasó? Pasó un huracán, pasó un terremoto, pasó un viento y pasó el fuego. ¿Y por qué no destruye Elías el terremoto, el fuego, el viento? ¿Por qué? Porque Elías tiene dentro la brisa suave del Espíritu Santo. Y aunque venga todos los terremotos, no entra dentro de él. Por eso, ¿qué hace falta hoy en ti y en mí? Que entre en nuestro espíritu la brisa suave del Señor, la presencia del Señor. Para poder caminar en la muerte, hace falta que tú y yo nos metamos en Dios, nos metamos profundamente en la oración. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos tú y yo? ¿Qué es lo que hacemos tú y yo cuando aparecen las tormentas? Es refugiarnos en nuestras idolatrías, no en Dios. Es murmurar contra Dios, es juzgar a Dios. ¿Por qué me permitiste tener un esposo como este? ¿Por qué me permitiste tener una mujer como esta? ¿Por qué me permitiste esta enfermedad? ¿Por qué me permitiste esta precariedad? ¿Por qué me permitiste que este hijo se me perdiera? ¿Por qué me permitiste esta situación? ¿Por qué me permite la cruz? Padre,
Decía el diablo a Cristo: ningún hombre ha podido con este sufrimiento. Ustedes lo han visto en la película de la Pasión. Por eso Cristo no espera que el mar se abra, Él se mete en las aguas. Por eso hoy lo que tú tienes que transmitirle a tu hijo no es que se abran las aguas, es que tenga la experiencia de que la muerte ha sido vencida. Es lo que Dios quiere que tú tengas también, que tenga la experiencia de que tu muerte y mi muerte son vencidas. Que entres en la muerte, que entres en las aguas, igual que el pueblo de Israel. Pasó a pie injusto. ¿Por qué? Porque hubo uno que lo metió en las aguas. Dice el pueblo de Israel, cuando se vio que de frente tenía el mar, la muerte, y detrás también tenía el faraón. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos ya destruidos. ¿Quién nos va a salvar? Y apareció Dios. Tienen la experiencia de que el mar se abre y pasan a pie injusto por el mar. Y ni uno murió. Es la experiencia que tú tienes que tener. Porque si tú no tienes la experiencia de Dios, hermano, si tú no tienes la experiencia de fe, vendrán las dificultades y sucumben. Por eso, ¿dónde construye? En arena, en agua. Por eso, ¿dónde construye tu vida? En roca firme, en la fe, en el Señor. Porque vendrán los vientos, vendrán los huracanes, vendrán los fuegos y destruirán tu casa. Por eso, cuando Cristo aparece en la noche caminando sobre las aguas, en la noche y caminando sobre las aguas, los apóstoles, ¿qué hacen? Creen ver un fantasma. Ya este que para mí me has obligado a entrar en la muerte, para mí no existe. Tú eres uno que me ha obligado a entrar en esta situación. Tú no eres nadie, tú para mí no sirves. Aunque tú no lo digas de palabra, lo dices con tus obras. Tú para mí eres ya. Por eso Cristo viene en medio de tu noche, viene en medio de tus miedos. Por eso hoy, ¿qué es lo que tú tienes que vencer? Es tus propios miedos. El miedo que tiene a la muerte, el miedo que tiene a la noche, el miedo que tiene a tu depresión, el miedo que tiene a esta pandemia que te está robando y crees que Dios no tiene el poder de vencer tus miedos. Por eso Cristo aparece en medio de tus miedos, aparece en medio de tus depresiones, aparece en medio de tu sufrimiento y dice: soy yo, no tengas miedo, ven. Dice Pedro, Señor, si eres tú, llámame. Si eres tú el que está permitiendo esta tempestad, llámame. Dice Cristo, ven. Pedro hace una cosa que es ilógica. ¿Cómo tú te vas a tirar en medio de esta tempestad, estas olas que son de qué sé yo cuántos metros? ¿Cómo vas a saltar? ¿Cómo vas a dejar tu seguridad? ¿Cómo vas a dejar la barca? Lo único que te ha dado la seguridad, Pedro. ¿Cómo te vas a tirar al mar? Se fía un poco. Y Pedro se lanza al mar. Se lanza a la muerte. Se lanza a la voluntad de Dios. Se lanza lo que Dios está diciéndole, ven. Pero Pedro se lanza, deja su estabilidad, deja las cosas que son seguras, deja las cosas que en psicología se llaman, ahora se me fue el nombre, su estado de confort. ¿Y qué hace? Se lanza a lo desconocido. Por eso Pedro, cuando da 3 pasos, se fía un poquito del Señor. Pero ¿qué pasa? Que al ver el viento del sur y al viento del norte, al viento del este, le entra el miedo. Se mira a sí mismo. ¿Cómo le daremos de comer a tanta gente? Dicen los apóstoles del domingo pasado. ¿Quién soy yo? Soy una miserable. Yo no sé amar, yo no sé perdonar, yo no sé vencer la muerte. Y es normal que tengas miedo a la muerte. Es normal que tengas miedo al viento. Es normal que tengas miedo a entrar en la incapacidad de los demás. Pero Pedro, si se mira a sí mismo, le va a suceder lo mismo que te está sucediendo hoy. Separémonos, que ya esto no tiene solución. Despide a la gente, dicen los apóstoles. Despídelo, porque ya no hay más nada. ¿Y qué hace? Se comienza a hundir en sus propios miedos. Se piensa hundir en su miseria. Por eso Pedro, en medio de que se está hundiendo, tiene que gritar
Dice el Salmo, de lo profundo a ti grito, Señor, sálvame. Y Pedro no solamente tiene la experiencia de la fe, cuando la fe te falla, viene el brazo de Dios y te saca. ¿Tú has tenido esta experiencia? Te lo pregunto, porque muchas Eucaristías, muchas misas, mucho alabaré al Señor, pero ¿dónde se ve que hay un cristiano? Es en el momento de la muerte. ¿Dónde se ve que Cristo está actuando en tu vida? Cuando tú tienes la brisa suave dentro de ti. Cuando aparecen las dificultades, ahí se ve todo lo que tú has recibido, si ha entrado en tierras buenas. Cuando te pide dar el fruto de vida eterna, no escapar de la muerte. Por eso tú, ¿qué le has enseñado a tus hijos? Que la vida será color de rosa, que la vida no habrá dificultades. Pues sí, hermano, enséñale a tu hijo que en la vida están las olas de la muerte, que habrán dificultades, que habrán pandemia, pero sobre todas esas cosas está Dios, y Dios tiene el poder de todo. Dios tiene el poder de la muerte y de la vida. Tanto en muerte como en vida somos del Señor. Por eso, hermano, ¿cuáles son tus miedos hoy? ¿Cuáles son tus dificultades? ¿Qué te cuesta hoy? ¿Qué no puedes recibir? ¿Qué cosa te cuesta a ti caminar hoy en la vida cristiana? ¿Tú crees que este Jesucristo tiene el poder de tu muerte? Pues dile, Señor, sálvame, porque yo he dudado de tu amor, yo he dudado de tu gran misericordia, y por eso que hoy venga sobre mí la brisa suave que ha recibido el profeta Elías, y que me ayude a caminar sobre las aguas, a caminar sobre mis muertes, a caminar sobre mis miedos. Mi miedo es dar la vida por los demás. Yo no sé los tuyos, porque todos los días ustedes me piden la vida. Todos los días levantarse temprano, confesar a uno, hablarle a otro y otro. Señor, pues si esos son mis miedos, vénselos tú. Llámame a caminar sobre las aguas. Y sabe una cosa, que mientras tú veas al Señor de frente, tú vas a caminar sobre la muerte. No te mires a ti, mira al Señor. Lo mismo que vio el buen ladrón. Miró al Señor. No miró que era un ladrón, miró al Señor. Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú sentarás en el paraíso, hermano. Ven. Y de este altar aparecerá en medio de la tormenta una cueva donde tú estarás seguro. Y Cristo se monta luego en la barca, en la iglesia. ¿Y qué hace? Lo que a ti te daba miedo, le dice calma, tranquilo, paz, serenidad, tranquilo. Y amainó el viento y vino una gran tranquilidad. Lo que tú tanto buscas en el dinero, en el trabajo, en los hijos, la tranquilidad y la paz, aparece Cristo y te lo da fácilmente. Por eso decía la segunda lectura del domingo pasado, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La pandemia, que te venga el coronavirus, un cáncer. ¿Qué te va a separar de Dios? ¿Qué te va a separar de este gran amor? Por eso hoy dice San Pablo, quisiera ser rechazado con tal de que mi pueblo conozcan este amor. Por eso, hermano, es necesario que tú pases por el valle del llanto, que pases por las aguas torrenciales. Estas aguas que muchas veces te arropan, dice el Salmo 18, las olas de la muerte me envolvían, me espantaban los lazos del Seol. Invoqué el nombre del Señor, sálvame, y me salvó. Ante las olas, que son inmensas, no se le hace frente. ¿Qué hace el humilde? Se abaja, y cuando se abaja, las olas pasan por encima, ¡blup!, y sale del otro lado. El problema es que tú eres tan orgulloso que le hace frente como si fuera macho man, Superman. ¡Bum! Y te dejan por tierra explotado. Fíjate de Dios, hermano, y tú verás como Dios te va a salvar. Que así sea.